Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un breve video para aprender a calcular el coeficiente de consistencia interna de alfa de Cronbach, ¿ok? Para poder calcular este coeficiente, ¿qué necesitamos? Necesitamos, como regularmente es en estadística, necesitamos dos cosas. Necesitamos nuestra base de datos ya previamente limpia y también necesitamos la forma de calificación de nuestro instrumento, ¿ok? En estos términos, calcular el coeficiente alfa de Cronbach es sumamente sencillo, ¿ok? ¿Qué es lo único que vamos a tener que hacer? Punto número 1, tenemos que revisar específicamente en nuestra forma de calificación cuáles son los reactivos que componen a cada escala y, a su vez, necesitamos calcular el alfa o calcular la consistencia interna de toda la escala, es decir, a partir de todos los reactivos. En este momento voy a proceder a analizar el alfa de Cronbach global, es decir, tomando en cuenta todos los reactivos, ¿ok? ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Voy a hacer un pequeño zoom para que sea más claro, ¿ok? Lo único que tengo que hacer es darle clic al apartado de analizar. En analizar me voy a escala y en escala le voy a dar clic en análisis de fiabilidad, ¿ok? Ya que estoy en análisis de fiabilidad, a nosotros lo que nos va a aparecer es esta ventana. En esta ventana, del lado izquierdo, como ya es costumbre, tenemos todas las variables que componen a nuestra base de datos y del lado derecho, aquellos elementos que específicamente voy a analizar, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo único que necesito hacer para analizar el alfa de toda la escala del global? Pues muy fácil. Identifico cuáles son los reactivos que componen a mi escala, ¿okay? Y en este caso, nosotros los encontramos desde este reactivo hasta este otro reactivo. Es decir, esta escala va a estar compuesta por todos estos reactivos, independientemente de las subescalas que la compongan. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Una vez de que los tengo sombreados o seleccionados, recordemos que podemos seleccionar varios reactivos apretando la tecla Shift y dando clic hacia abajo o hacia arriba, según sea el caso. Se seleccionan varios reactivos y los voy a pasar del lado derecho con esta flechita. Le doy clic y en automático los pasa al lado derecho. Después, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si se fijan, aquí hay un botón que dice estadísticos. Justo en este botón que dice estadísticos, en la parte superior derecha, le voy a dar clic y me va a abrir otra ventana. Específicamente nos va a abrir esta ventana. Aquí nosotros tendríamos que habilitar elemento, escala y escala si se elimina elemento, ¿ok? Y le vamos a dar clic en continuar. El botón continuar aquí está, es parte de la misma ventana que nos está arrojando el programa. Habilitamos estos tres elementos, repito, es elemento, escala y escala si se elimina elemento y le damos continuar. Una vez de que les hemos dado continuar, acá abajo en este pequeño apartado, en el apartado inferior dice etiqueta de escala. Esta etiqueta no la obvien porque nos va a ayudar a organizar nuestra información, es decir, aquí nosotros le vamos a decir cuál es el título del análisis que estamos realizando específicamente. En mi caso, como voy a analizar el alfa global de toda la escala, le voy a poner ese título específicamente. Le vamos a poner alfa total. ¿Eso qué va a significar? Que es el alfa de toda la escala, ¿ok? Ya tengo entonces los reactivos del lado derecho, el apartado estadísticos, ya los tengo habilitadas las opciones que necesitamos. En modelo, aquí por defecto te aparece el análisis de alfa de Cronbach estandarizado y nosotros le ponemos la etiqueta. Simplemente le vamos a dar clic en aceptar. ¿Okay? Le damos clic en aceptar y en automático nos va a mandar a nuestra típica hoja de resultados.
nosotros podemos observar en esta hoja de resultados diferentes cuestiones, ¿no? En la primera tabla nos dice cuántos casos nosotros tenemos, es decir, cuántos sujetos o cuántos participantes respondieron nuestro cuestionario o nuestro instrumento, el número de casos válidos y propiamente en la siguiente tabla las estadísticas de fiabilidad. Nosotros aquí podemos observar que nuestro valor de alfa de Cronbach es de 0.81, el cual es un valor aceptable, ¿ok? En la siguiente columna, nosotros observamos el número de elementos, es decir, la cantidad de reactivos que tiene la escala propiamente, ¿ok? ¿Qué elementos nos van a interesar particularmente? Obviamente nos va a interesar el estadístico de alfa de Cronbach. ¿Por qué? Porque es a lo que venimos. Nosotros queremos ver la consistencia interna de nuestra escala y en este caso específico, la consistencia del total, es decir, de toda la escala. Si nos vamos más hacia abajo, vemos, estos son datos descriptivos, ¿no? Nos da la media, la desviación y la n de cada reactivo en particular, pero en la siguiente escala nos va a interesar muchísimo, la siguiente tabla. En este apartado, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Podemos observar diferentes cuestiones, ¿ok? Pero lo más interesante siempre es esto. Esto nos va a ayudar a nosotros, como estudiantes de licenciatura, para poder mejorar nuestras escalas y para poder hacer un análisis un poco más minucioso, ¿no? Si se fijan, en la columna que dice correlación total de elementos corregida, ese valor lo que nos va a decir es la fuerza de asociación que tiene mi reactivo específico con el total de la escala. Es decir, ese valor particular, ese alfa particular, esa asociación particular que tiene ese reactivo con el total de la escala, ¿ok? Y en la siguiente nos dice alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si yo borrara ese reactivo en particular, el alfa de Cronbach mejoraría a otro valor o incluso a veces empeoraría si yo llego a eliminar ese elemento. Propiamente, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Dónde está el truco? Básicamente, reactivos que tienen una fuerza de asociación muy baja, regularmente, si nosotros los eliminamos, mejora el valor de alfa de Cronbach, es decir, mejora la consistencia interna que tiene la escala. Cuando son reactivos que están muy fuertemente asociados con la escala, si nosotros los quitamos, muy probablemente va a empeorar la consistencia interna que tiene nuestra escala. ¿Cómo yo puedo decidir borrar o no borrar un reactivo? Hay diferentes planteamientos teóricos, metodológicos al respecto. Y criterios donde se asume que si el alfa de Cronbach mejora en 0.1, es recomendado borrar ese reactivo. Sin embargo, tenemos que recordar que todo esto parte de la teoría de la que nosotros estamos partiendo. Si un reactivo es súper importante a nivel teórico, aunque las matemáticas que nos presenta el SPSS nos indiquen que tiene que ser eliminado, muchas veces no lo vamos a poder eliminar, ¿ok? Entonces, esta es otra tabla que nos va a interesar muchísimo. En este caso, nosotros tenemos un valor de confiabilidad de 0.81, ¿ok? Si nosotros nos fijamos, realmente no hay una mejora sustancial entre tener o no tener alguno de estos reactivos. Por ejemplo, este reactivo, el sexting, hace que te sientas exhibido. Podríamos considerar que tiene una asociación baja con 0.22. Sin embargo, si nosotros lo eliminamos, el alfa de Cronbach no mejoraría mucho. Es decir, esta mejora no sería significativa, ¿ok? Y así están el resto de reactivos. Entonces, ¿cuál es el alfa de Cronbach para la escala global? Pues sería un alfa de 0.81, el cual en sí mismo ya es un valor aceptable. ¿Qué más necesito yo hacer cuando estoy sacando alfas o cuando estoy sacando la consistencia interna de mi instrumento?
Pues depende, si es un instrumento unifactorial, es decir, que solamente tenemos un grupo de reactivos y ese grupo de reactivos nos van a dar como resultado una variable latente o una variable hipotética. Si el instrumento es unifactorial, pues entonces hasta aquí nos quedamos. Sin embargo, en muchos casos, los instrumentos no son unifactoriales, sino son multifactoriales. Entonces, además de calcular el alfa de Cronbach total, nosotros necesitaríamos calcular el alfa para cada una de estas subdimensiones que componen al instrumento. Vamos a proceder a realizarlo. Si nosotros nos fijamos en nuestra forma de calificación del instrumento, la subescala de efecto emocional en el sexting está compuesta específicamente por estos 5 reactivos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer el mismo análisis, sin embargo, únicamente tomando en cuenta estos 5 reactivos. Vamos a proceder con esto. Repito, vamos a ver cómo se hace de nuevo. Voy a hacer aquí un pequeño zoom. Y esto es analizar, escala, análisis de fiabilidad. ¿Ok? Aquí ya aparece el anterior análisis que yo realicé, entonces solamente necesito los 5 reactivos que componen a la escala de sexting. Entonces, yo voy a sacar de aquí los reactivos que no necesito, los saco y me quedo únicamente con los 5 que componen a esta escala. Reviso que en el apartado de estadísticos estén habilitados los elementos que necesito. Si están habilitados, le doy continuar. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la etiqueta. En este caso ya no es el alfa total, sino es el alfa de la escala que se llama efecto emocional en el sexting. ¿Okay? Aquí está. Entonces nosotros nos vamos para acá y le voy a poner las siglas porque es más sencillo. Efecto emocional en el sexting. Y le doy aceptar. Estos análisis son sumamente sencillos, son sumamente rápidos de hacer en SPSS y si se pueden dar cuenta, acabamos de hacer un análisis. ¿Okay? Reviso rápidamente. En este caso, esta subescala que compone el cuestionario tiene un valor de consistencia interna a partir de alfa de Cronbach de 0.81. Si me voy más hacia abajo, puedo yo observar los elementos que podría eliminar o no para mejorar la consistencia interna de mi instrumento. En este caso, yo tengo mis reactivos, tengo la correlación que tiene cada reactivo con el total de la escala y tengo el valor de alfa de Cronbach. Nos podemos fijar que en este caso, si nosotros quitamos algún elemento, realmente no mejoraría la escala. De hecho, en la mayoría de los casos, empeoraría el valor de consistencia interna. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos el valor del alfa de Cronbach de una escala, de una subescala que compone el instrumento. Ahora, solamente nos restaría calcular el alfa de Cronbach de las demás escalas. Voy a hacer una más por fines didácticos y vuelvo a ver la ruta de acceso. Simplemente nos ubicamos en el apartado de analizar, escala, fiabilidad. Quito los reactivos que no me sirven y añado los que sí me van a servir, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué reactivos son los que me van a servir? Particularmente los reactivos que componen a la siguiente escala, ¿ok? Entonces, voy a tomar el reactivo, hago sexting para afianzar mi relación de pareja, lo busco, justamente ya lo tenía seleccionado y lo añado. Después, hago sexting para coquetear, lo busco en mi base de datos, hago sexting para coquetear. El siguiente es, hago sexting para incrementar la pasión con mi pareja. Aquí está, lo añado. El siguiente, hago sexting
cuando quiero tener relaciones sexuales. Y lo añado. Una vez que tengo añadidos mis reactivos, verifico que estén activados Una vez que tengo mis reactivos, verifico que estén activados los elementos necesarios para realizar mi análisis y cambio el nombre de la etiqueta. Sería objetivo sexual del sexting. Y le doy aceptar. Y nuevamente me arroja el valor global o el valor del alfa de Cronbach de esta escala en específico. El valor en este caso es de 0.85, un valor muy bueno, un valor aceptable que propiamente nos puede ayudar con la escala, es decir, ya podemos interpretar esta escala y aquí vienen los reactivos. De la misma manera, si en alguno de estos reactivos, si yo lo eliminara, mejorara mi consistencia interna de manera significativa, entonces muy probablemente sí sería necesario eliminar algún reactivo, en el caso de que estemos construyendo una escala, ¿vale? En este caso no hay una mejora significativa. Entonces, ¿qué es lo último que nos restaría hacer? Lo último que nos restaría hacer sería realizar el cálculo de la fiabilidad de la última escala, ¿ok? Eso ya es algo que se les va a quedar de tarea a ustedes y vamos a repasar qué es lo que aprendimos el día de hoy. El día de hoy aprendimos a cómo obtener el índice alfa de Cronbach para analizar la consistencia interna de una escala, ¿ok? Nada más. Espero este video les sea de mucha ayuda en un futuro y nos vemos en la siguiente clase.